Bueno, ¿cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo anda? Ravali? Bien, gracias a Dios, bien, doctor Pedicino. ¿De qué va a hablar? Bueno, vamos a hablar juntos, sí. El Comité de Derechos del Niño de la Organización Mundial de la ONU, hizo un informe en septiembre de 2024 respecto de la situación preocupante de los derechos del niño en la Argentina. Habló sobre algunos ítems, por ejemplo, la no discriminación, que los niños deben ser escuchados, habló de la edad de imputabilidad, temas que hoy están muy vigentes. Y me parece que estaría bueno que hablemos de estos temas con las personas más indicadas del tema, como por ejemplo, si quieres pasamos a hablar con la... Pero por supuesto, la doctora Amelia López, que nos ha venido a visitar. Hola Amelia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Amelia, ¿cómo te va? ¿Bien? Un gustazo. Igualmente. No, mucho gusto. Bueno, sí. eso está en la agenda, lo que vos más o menos... Sí. Pero ¿está en la agenda de la política, en la agenda de los gobiernos? Bueno, en primer lugar, ese informe que se refiere Héctor, tiene que ver con el informe periódico que hace el Comité de los Derechos del Niño cuando revisa cada país y los progresos en cada país. Periódicamente el comité recibe primero una serie de informaciones de la sociedad civil, le pide información a los gobiernos y después hace en Ginebra una reunión con las autoridades del Estado argentino y del Estado que sea, porque eso se hace con todos los países que han firmado la convención, y después de eso le dice, bueno, lo que nos preocupa de su país por todo lo que hemos recibido son estos puntos. Llamativamente, esta vez la Argentina no estuvo representada con sus funcionarios, como ha estado representada en otras ocasiones. Ajá. Y también lo preocupante es que hay muchos de los programas nacionales sobre derechos del niño que estaban en vigencia en la CENAF en Nación, también fueron eliminados. De hecho, ¿no? Uno de los ítems que resalta el informe es recordar la importancia de la presencia del Estado en la preservación de los derechos. En realidad, como vos decís, Héctor, cuando uno habla de niñez, poner en el centro de la agenda política a los chicos y a las chicas supone poner una mirada de la sociedad a largo plazo. No es mirarla solo hoy, es mirar el hoy, porque desde el hoy construyo lo que la sociedad va a ser. No hay una sociedad sostenible si no hay una mirada sobre los niños y las niñas. Y los niños, las niñas y los adolescentes lo que requieren es esto de lo que se llama la protección especial. Lo que requiere es esta presencia permanente del mundo adulto, sean los padres, sean los cuidadores, cuando padres y cuidadores no existen, del propio Estado, y el Estado como custodio del desarrollo y el crecimiento de los chicos. Irresponsable, perdón. Custodio irresponsable. Irresponsable. Ahora decime, ¿cómo se protege? En la vida diaria, ¿cómo se protege? Yo creo que hay un principio que es de corresponsabilidad, digamos. Todos tenemos alguna responsabilidad. Primera cosa, en relación a niñas, niños y adolescentes. La primera responsabilidad que tenemos es poner en la agenda social, política, familiar, la opinión y los intereses de los chicos y las chicas. Y en la visión política está también la responsabilidad económica, digamos, ¿no? Exactamente. Porque no es solamente el biribiri, digamos. No es un biribiri, no es un romanticismo de que los chicos hay que protegerlos. No. Es también cuánto dinero se pone en las políticas sobre niñez y adolescencia. Hoy el 60% de los chicos y las chicas están bajo la línea de pobreza. Claro. Y hay un 20% de niños y niñas que están bajo la línea de indigencia. Y en estos momentos, en los últimos 5 meses, hemos estado en una lucha con el Congreso de la Nación porque el Congreso de la Nación no había designado la comisión bicameral por los derechos de los niños, que es la comisión que tenía que definir quién iba a ser el defensor o la defensora y armar el concurso. De hecho, se terminó el 28, hubo una medida que se tomó, una resolución que algunos criticaron, pero que es perfectamente legal, que estuvo apoyada por los jueces, de permanencia de la defensora titular y el adjunto actual, hasta tanto
venga alguien. La discusión hoy se armó sobre la hora. Esto es como justo cuando estaba por tocar el timbre. Bueno, se armó la comisión bicameral. Ahora, ¿por qué no se llama reuniones de la bicameral? Porque lo que querían era intervenir la bicameral, intervenir la defensoría y barrer con todo. Y eso pone en riesgo, además, una cantidad de juicios y litigios en los cuales la Defensoría Nacional está acompañando. Entonces, ¿cómo se hace cuando un gobierno no quiere acompañar? O sea, ¿le mira para otro lado? Yo creo, en nuestro caso, primero, voy a hacer una diferencia. Esto es lo que está aconteciendo en el orden nacional. En el orden provincial es distinto. Las instituciones se han respetado, las leyes se han respetado y se siguen respetando a rajatabla. Y aunque uno puede decir y hacer críticas sobre las políticas públicas, siempre las políticas públicas se han mantenido. Nosotros desde hace 9 años, 8 años, venimos haciendo un seguimiento de la inversión social. Y es cierto que ha habido altibajos, pero en ningún momento ha habido una situación crítica. Es cierto que las políticas de niñas requerirían una muy mayor inversión. Es cierto. ¿Por qué? Y porque si la situación de las familias es peor, obviamente que es el Estado el que tiene que salir a poner mucho más dinero. Aparte porque es el garante legal. ¿Por qué es el garante legal? Desde la Defensoría nosotros hemos mantenido siempre nuestro presupuesto, hemos mantenido todas nuestras acciones. La CENAF ha cambiado en el último esquema gubernamental de organigrama de lugar, pero es cierto también que se han desarrollado acciones que vienen a compensar problemas estructurales, que no es que sean problemas de un funcionario. Son problemas que el sistema de protección de niñez arrastra de haberse transformado del sistema del patronato en el sistema de protección. Y siempre, desde el principio, hubo chisporroteos, que qué le correspondía a la justicia, que qué le corresponde a la sociedad civil, que qué le corresponde al Estado provincial y que qué le corresponde a los municipios, porque ese era un actor que hace unos años estaba como ausente, desdibujado. Los últimos años, tanto desde UNICEF, desde la propia Defensoría, desde la propia CENAF, estamos poniendo mucho énfasis en la territorialidad, pero no para descargarla. No, porque es el más cercano. Claro. Es el que mira. Ahora, vos que has tenido oportunidad de viajar bastante por el mundo, la percepción que tenés, ¿se asemejan a nuestra situación o hay mucha diferencia? Hay un primer problema que es cultural y que es generalizado. Y te diría yo que en los países más ricos es peor que en los países más pobres. Bueno, yo creo que tiene que ver con el cambio de paradigma que vos decís. Totalmente. El paradigma patronal, es decir, yo te doy y el paradigma... El paradigma de decir yo soy el dueño, el patrón. Claro. ¿Por qué será el paradigma del patrón? Yo soy el dueño de los chicos. Y entonces vos tenés que hacer lo que yo diga. Sí. Y eso, culturalmente, que es no haber asumido la convención, eso está muy fuerte todavía en los países europeos. Los países europeos todavía hablan de los menores, todavía mantienen esquemas tutelares, con muchas variaciones, porque ellos mantienen un nivel de bienestar bastante más alto que el nuestro, pero recién en estos últimos años, y hay instancias de corrientes que vienen, sobre todo de los países de América Latina, han comenzado a trabajar mucho más en este cambio de paradigma. Incluso en este informe de la convención, del comité, hablan del derecho de los niños a ser escuchados, que no hace falta plata, o no hace falta tanta plata para eso. Bueno, el comité, la verdad que ustedes saben que hay un artículo de la convención que dice que todos los chicos y las chicas tienen el derecho a ser escuchados, a opinar y que su opinión sea tenida en cuenta. No dice que hay que hacer lo que caprichosamente un niño quiera,
pero que su opinión sea tenida en cuenta. Claro. Y una de las crisis más grandes, y por eso cuando uno ve películas como, por ejemplo, Adolescencia, que ahora todo el mundo está hablando de adolescencia, el problema es la cultura adultocéntrica que todavía está vigente. Entonces, ese es un problema. América Latina tiene otro problema que es una extrema desigualdad intergeneración, entre las generaciones, entre las etnias. Digamos, hay una desigualdad estructural que además se ha ido espiralando y manteniendo intergeneracionalmente. Claro. Porque nosotros arrastramos intergeneracionalmente. Y yo acabo de tener la oportunidad de compartir con todos los defensores y defensoras que se llaman proveedores de justicia en el continente africano, y la verdad que ellos están en situaciones mucho peores que las nuestras, ¿no? Porque todavía allí hay situaciones que no solamente tienen que ver con la pobreza, sino que tienen que ver con el sometimiento de las mujeres, que tiene que ver con la invisibilidad absoluta de los chicos, que tiene que ver con la falta de acceso a los problemas para acceder a la educación y a servicios básicos. Bueno, acá, digo, en nuestro país, volviendo a Córdoba específicamente, vos sabés que la gente, digo, nosotros estamos en los medios, escuchamos siempre la gente que se queja de los menores que delinquen, de los menores que no tienen un tratamiento por parte de su familia, de que no hay familia, de que están muchas horas y mucho tiempo solos, que no, otros no van a la escuela. Digo, sumado a la droga, ¿no? Sumado al gran flagelo de la droga, por supuesto, que está en cada barrio de la ciudad, nos guste o no nos guste. ¿Cómo se hace con tantos frentes abiertos? Sí, bueno, yo creo que hay un primer problema que tiene que ver con que asumir que estamos en un cambio de época. Un cambio de época. Y tanto ustedes como yo nos hemos formado en una sociedad analógica, ¿no? Sí, con una lógica de relación absolutamente distinta, con una concepción del tiempo y del espacio distinto. Que los chicos, en su lógica digital, piensan de otra manera, tienen otros lenguajes. Digo, además cada generación va generando su propio lenguaje. Pero a eso hay que sumarle un mundo adulto que no termina de reconocer la responsabilidad. Es decir, queremos, o los chicos hacen lo que nosotros queremos, o los dejamos solos. Entonces... Lo peor que nosotros hacemos lo que ellos hacen. Así, no asumimos nuestro rol de padres. Exactamente. Y los adultos tenemos adultos adolescentizados. ¿No? Entonces, eternos jóvenes que no asumen... Porque ¿qué es ser adulto? No es un problema de edad. Ser adulto es un problema de responsabilidad, de hacerse cargo, ¿no? Entonces yo creo que hay un primer problema que vos acabas de decir, que es la ausencia y el desgranamiento de las familias. Desgranamiento con ausencia. Sí. Con soledad. Fíjense que hace muchísimos años, en el 2015, un congreso en Italia de infancias dijo que la principal pandemia en el mundo era la soledad infantil. Sí. Y hoy lo vemos claramente cuando vemos las cifras y las tasas de suicidio, de autolesión, de tentativa de suicidio, de bullying, de violencia de padres hacia hijos, y entonces todos dicen, ¿y el delito adolescente? En realidad el delito adolescente es la excusa que los adultos nos ponemos para decir, bueno, estamos descargando en la menor proporción de la población un problema que lo tenemos con otra proporción de la población. Sí, claro. Porque el delito adolescente no llega al 1%. No llega al 1%. ¿Qué pasa? Que cuando uno dice, todo el mundo va y puede denunciar a un chico, ese mocoso me robó tal cosa. Ahora, si viene un grandote, que además todos saben, o que reparte droga, o que comete... Todos le tienen miedo. Y no lo voy a denunciar, porque si lo denuncio no vaya a ser que se la agarre conmigo. Entonces, cuando las cifras también son mentirosas. Y ahora, un chico, ¿cómo lo restauro? Y lo restauro escuchando, dialogando, ayudándole a crear un plan de vida. Hacemos una pausa, seguimos hablando con la doctora. Obviamente dejó justo un puntito ahí importante para hablar. La doctora Miriam López, la defensora de niñas, niños y adolescentes. La pausa y seguimos. Último bloque que vamos a aprovechar con Amelia, y vos habéis dejado planteado, ella dejó planteado, vos ibas a repreguntar. un tema a nosotros los pediatras nos preocupa muchísimo,
que es el tema de la baja de la imputabilidad, porque nos parece que el tema es mucho más amplio que el número que le pongan a la edad que el niño puede ser imputable. Y me parece que tiene que ver, y también lo dice este informe, respecto de cómo enfocamos el problema de la delincuencia o de los niños al margen de la ley y los adolescentes al margen de la ley, respecto de una mirada integral, digamos, más allá de que el hecho del niño o del adolescente, ¿por qué ese chico está en ese lugar? Claro, lo que pasa es que primero hay que pensar qué pasa en la adolescencia. Digo, hay un desarrollo cerebral que está incompleto, no hay manejo del impulso, los chicos están en la búsqueda de la subjetividad. Es un chico solo, que además vive en familias donde a veces la mayoría de los chicos que cometen delitos tienen familias desgranadas, no acceden a la escuela, viven en familias que hay consumo problemático, consumo de droga, o en familias para las cuales delinquir es una cosa absolutamente común, naturalizada, donde además se ha naturalizado en general los discursos de violencia, los discursos de odio. Nosotros creemos que eso pasa desapercibido. El discurso de odio, cuando los propios gobernantes, los dirigentes, el director, desde cualquiera sea el lugar, el director de una escuela, el director de una institución, el jefe de familia, digo, cuando la violencia se instala como modo habitual del relacionamiento entre las personas, esto hace una huella muy profunda en la mente de los chicos. Entonces, si tenemos chicos que comen mal y no se han desarrollado adecuadamente, es decir, hacer la mirada solamente desde lo jurídico, es como vos estás diciendo, es una discusión absolutamente arbitraria, que lo pongo a los 13, a los 14, a los 15. El problema es mucho más profundo. Bien, es un chico que no desarrolló su cerebro, es un chico que no accede a la escuela, termino de decirte esto, es un chico que no ha tenido otras oportunidades. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo lo resolves? ¿Lo resolves encerrándolo? No hay peor cosa para un adolescente que un encierro. Es la peor solución desde el punto de vista incluso orgánico. ¿Qué tenés que hacer? Acompañarlo, generar intervenciones particulares, personalizadas. Esto en el mundo hay experiencias. Esto es lo que se llaman prácticas restaurativas, que es mucho más que la justicia restaurativa entendida solamente como un proceso de mediación. Pero ¿el Estado lo brinda? ¿Aquí en Córdoba lo brinda el Estado? Yo creo que recién ahora se está empezando a hablar de prácticas restaurativas. Yo creo que hay una intencionalidad de armar mecanismos de intervención restaurativo. Yo he mantenido algunas conversaciones al respecto. Por el momento, las únicas prácticas restaurativas que se han hecho en el marco, se han hecho una experiencia con la justicia, pero que ha ido, a mi juicio, había que avanzar todavía un poco más, ¿no? Porque para eso hay que tener equipos especializados. Yo creo que hay que avanzar más en la formación de los equipos que no sean solo abogados, que sean abogados, psicólogos, pediatras, sociólogos, asistentes sociales, que puedan mirar integralmente al chico, porque yo al chico no lo puedo mirar por pedacitos, que ese es un problema. Mientras tanto, Amelia, eso está bien, a largo plazo o a mediano plazo está bien, pero mientras tanto, cuando un chico de estos salió y mató a una persona, ¿qué le decía a esa familia? Yo creo que justamente las prácticas restaurativas apuntan a eso, a pensar en cómo se hace un proceso de responsabilización. Porque si yo lo resuelvo, como lo quiero resolver con los adultos, solamente a partir de un sistema de retribución, es decir, vos ojo por ojo, diente por diente, vos mataste, yo te encierro, ¿no? Esas son prácticas retributivas. Esa mirada de la justicia penal retributiva es una mirada que no encaja en la mirada y en el desarrollo que tiene que tener un chico. Entonces, cuando uno inicia, lo primero que tiene que hacer con un chico es un proceso de responsabilización. Ese chico tiene que comprenderlo, tiene que redimensionar, y para eso necesita adultos, necesita volver a que se lo ayude a generar un plan de vida. Una mirada integral, ¿no? Integral, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Vos lo vas a encerrar.
se va a juntar con otro chico que viene de la misma situación de la que viene él. Van a perfeccionar el sistema. Ahora, ¿con eso qué hacemos? Y hacemos gatopardismo. Porque como todo el mundo cree que con eso vamos a solucionar el problema, ay, sí, porque hay que castigar y hay que castigar, eso también tiene cierta demagogia. Entonces, es como con los hijos esto. Como todo el mundo dice que hay que hacerlo así, entonces todos decidimos hacerlo así. A ver, yo creo que hay que poner una mirada de responsabilidad. De responsabilidad desde el Estado, de responsabilidad desde la sociedad civil, porque esto también hay una responsabilidad de la sociedad civil de acompañar. Esto no es que yo me lo descargo y que lo haga el Estado. Sí, sí. Hay una responsabilidad de la familia, hay que acompañar a la familia. En este momento nosotros estamos trabajando con los municipios, estamos con UNICEF mirando experiencias de municipios que han hecho prácticas restaurativas y poniéndolo en contacto con los equipos de nuestros municipios para que generen este tipo de dispositivos. Yo creo que esto va a llevar un tiempo. Amelia, se nos acabó el tiempo. Doctor, se nos acabó el tiempo. Es un tema muy profundo. El tiempo, pero no el tema. No, el tema no se termina. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y un gusto estar con dos amigos del barrio. Exactamente. Bueno, un gusto para nosotros también.